Hola, cuando estábamos estudiando los números, empezamos a estudiar de más sencillo a más complicado. Empezamos con los naturales, que son los números que usamos para contar, 1, 2, 3, 4, etc. Luego añadimos los números enteros, es decir, los negativos. Tenemos los negativos y los positivos. Luego añadimos los racionales, es decir, aquellos decimales que pueden expresarse como una fracción. Y aprendemos cómo son las fracciones, etcétera, etcétera. Luego añadimos los irracionales, que son aquellos decimales que no pueden ser expresados como una fracción. Y todos estos números que hemos visto hasta ahora son los números reales, es decir, los irracionales, los racionales, que incluyen a los enteros, a los naturales, etc. ¿Vale? Muy sencillo. Y con esto parece que tenemos casi todo arreglado, pero no es así. Y es que cuando intentas resolver una ecuación tan sencilla como x cuadrado igual a menos 1, pues te encuentras con que no hay un número cuyo cuadrado vaya a dar un número negativo. Menos 1 por menos 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Entonces tienes un problema ahí. Un problema que a los matemáticos les llevó bastante tiempo saber cómo resolverlo. Y eso ocurre tanto en una ecuación tan sencilla como eso, como por ejemplo en cualquier ecuación de segundo grado que vayáis a resolver, donde el discriminante, la parte de la raíz cuadrada, es negativa. ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues era difícil hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, pues no lo resuelvo. Y a la parte de la raíz cuadrada de menos 1, como no puedo resolverla, la voy a dar un símbolo, la voy a llamar i. Y sigo calculando a partir de entonces, llevando esta i como si fuera una cosa que, bueno, no sé, pero la dejo. Y esto que parecía tan absurdo, llevó a un desarrollo de unas matemáticas que al final resulta que todos estos números complejos pues se usan en ondas muchísimo, pues por ejemplo en electricidad, desde lo más grande hasta lo más pequeño, aparecen muchísimo en la naturaleza, es decir, se descubrió otro tipo de matemáticas. Entonces ya se conoce como las matemáticas de los números complejos. Entonces vamos hoy a dar una breve introducción de cómo se manejan básicamente, qué son, cómo se representan y cómo se operan muy básicamente con eso. Vamos a ir a la pizarra. Hemos dicho entonces que los números complejos salen cuando intentas resolver algo como esto. Y entonces sale que x igual a, bueno, más o menos la raíz cuadrada de menos 1, ¿vale? Bueno, pues esta raíz cuadrada de menos 1 la vamos a llamar i, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre algo tan sencillo como que i al cuadrado es, como veréis, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado igual a menos 1. O sea, una cosa importantísima, y es que i al cuadrado es menos 1. Pero fíjate, si hacemos menos i al cuadrado, sale menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Este cuadrado y este se van a ir con ese cuadrado, pero al final me queda menos 1 todavía. Así que resulta que menos i cuadrado también es menos 1, ¿vale? Dos cosas importantes. Y os hemos dicho que todos los números complejos surge de llamar esta parte i, pero que bueno, que estos resultados ocurren en cuanto intentamos resolver, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, y cuando estamos haciendo menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, partido por 2a, en cuanto pasa que esta raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, el discriminante sale negativa, pues ya tenemos números complejos, ¿vale? Y entonces todos esos números complejos van a ser de la forma, los llamamos z, normalmente a los números complejos en vez de x se le llama z, y son de la forma a, que es esta parte que surge desde aquí, más o menos de i, ¿vale? Donde a la a se la llama
parte real y la b es la parte compleja. ¿Por qué? Pues porque si b es igual a 0 tenemos un número real normal y corriente, si a es igual a 0 tenemos un número puramente complejo, ¿vale? Bueno, esta es la que se llama forma binómica de los números complejos, ¿vale? Pero los números complejos también se representan de otras maneras. Y vamos a ver cómo. Lo primero es que los números complejos tienen igual que los números reales se pueden expresar en un eje X y un eje Y como unas coordenadas, hay una representación también de los números complejos donde esta X va a ser la parte real, ¿vale? Esa A que habíamos visto, y esta eje Y va a ser la parte, este eje de Y de aquí, va a ser la parte compleja, ¿vale? Esa B que habíamos visto ahí, ¿vale? Entonces, un número complejo puede expresarse, por ejemplo, si queremos expresar el número complejo 3 más 4i, este número va a ser 3 veces en la parte real, 4 veces en la parte compleja, ¿vale? Entonces va a ser este punto de aquí. Este punto de aquí es el 3 más 4i, ¿vale? Es un punto, ¿vale? Hay otra manera de expresar los números complejos y es debido a este diagrama. Si en este diagrama cogemos y vemos que ahí hay una especie de vector y que aquí hay un ángulo, ¿vale? Podemos expresar lo que se llama en forma polar, ¿vale? La forma polar, ¿vale? La forma polar es poner un número como r y su ángulo, donde esto es r. Y y es expresar ese número complejo. ¿Cómo se calcula esa r? Bueno, recordar que estamos hablando de un triángulo, entonces la r acaba siendo la hipotenusa de 3 y 4 siendo los catetos. Entonces tenemos que r es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de la a al cuadrado más la b al cuadrado. R igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿vale? Que en este caso son 9 más 16, ¿vale? 25 igual a 5, ¿vale? En este caso r es 5. ¿Y cómo encontramos alfa? Bueno, pues si os dais cuenta, la tangente de alfa es el cateto opuesto, que es 4, partido por el contiguo, que es 3, ¿vale? Por lo tanto, alfa es el arco cuya tangente es 4 partido por 3, igual a, vamos a hacerlo en la calculadora, 53,13 grados, ¿vale? Entonces, hemos quedado que alfa es el arco cuya tangente es b partido por a. Y r es a al cuadrado más b al cuadrado, ¿vale? Entonces, ese número en forma polar se pondría como 5 y 53,13 grados, ¿vale? Recordar que el ángulo en forma polar se mide desde el eje X, ¿vale? 53,13 grados sería el número complejo en forma polar, ¿vale?
Recordar además que si queréis pasar de forma polar a forma binómica, tenemos que el número complejo, el A, la parte real, que es esta parte de aquí, que es la A, ¿vale? Sería R por el coseno de alfa. Esta parte de aquí es A. Y la parte B sería R seno de alfa por I. Y esta es la parte B. Solamente por trigonometría. Y entonces tenemos rápidamente cómo pasar de forma polar a forma binómica. Y por último, si esto que hemos usado ahora de forma polar, forma binómica, lo dejamos en forma de senos y cosenos, tenemos la última forma de expresar los números complejos, que es la forma trigonométrica. ¿Vale? ¿Cuál es la forma trigonométrica? Estábamos hablando en el ejercicio anterior que tenemos que z es igual a r coseno de alfa más r seno de alfa i. Y esto sería r coseno de alfa más i seno de alfa. Si lo calculamos en una calculadora r coseno de alfa, r seno de alfa, ¿vale? Pues me va a salir otra vez el 3 más 4i, ¿vale? Pero si en vez de hacerlo así, lo ponemos como r hemos dicho que era 5, ¿vale? Si lo ponemos como z igual a 5 por coseno de 53,13 más i seno de 53,13, ¿vale? Esta forma de aquí, donde como veis aparecen senos y cosenos, sin calcularlo, es la forma trigonométrica, ¿vale? Entonces, recapitulemos. Números complejos salen de llamar, de intentar resolver las ecuaciones que me dan la raíz cuadrada negativa, llamamos raíz cuadrada de menos 1 y de repente empiezan a aparecer cosas. Primero que i cuadrado es menos 1 y que menos i cuadrado también es menos 1. Segundo, que cualquier número que tenga a más menos bi es un número complejo, donde a es la forma real y b es la parte compleja, ¿vale? Que eso se puede representar en un diagrama donde el eje y es la parte compleja y el eje a la parte real. Que se puede expresar de forma polar, donde calculamos la distancia entre el origen y el punto, y esa es la r, y el ángulo, que es lo que se llama la fase, ¿vale? Este ángulo de aquí es lo que llama la fase. Que es bastante fácil pasar de esta forma polar a la forma binómica simplemente usando trigonometría, con esta ecuación que hemos puesto aquí arriba, ¿vale? Y que si en esa ecuación no calculamos los senos y los cosenos, pues tenemos la forma trigonométrica, ¿vale? El próximo día lo que vamos a hacer va a ser algún ejercicio de pasar de una forma a otra y luego multiplicación, división, suma y resta en forma binómica y multiplicación, división, suma y resta en forma polar, que son las que más se usan.